11 de la mañana con 44 minutos, móvil en vivo. Laura, Marcelo, adelante. A las órdenes. Gracias, Marce. Bueno, ahora hablamos de la parte de APROTUR, nos toca hablar de la parte que recibe esta donación. Y estamos en compañía del doctor Marcelo Cabrera, él es subdirector de ACE, RAP, Red de Atención Primaria de Maldonado, para que nos cuente un poquito de qué se trata, bueno, cómo se recibe esta donación. Marcelo, gracias por charlar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, gracias, saludos a Marcelo. Bueno, la verdad que con gran alegría las policlínicas de Piriápolis y la policlínica del Centro de Salud Vigía van a ser los receptores de esta donación. Policlínicas que han tenido un gran desempeño en lo que es el combate al COVID, a la pandemia, en todo lo que es esa red de atención, que la mayoría de los pacientes, usuarios de ACE que cursaron COVID, lo hicieron en sus domicilios y la atención fue recibida de estos centros de salud. Siempre tenemos alguna necesidad, hay alguna carencia en el tema energético, la puerta de urgencias de Piriápolis, que necesita tener un grupo generador electrógeno adecuado a las necesidades, y por ahí va a ir la donación para Piriápolis. Y en el caso del Centro de Salud Vigía, la necesidad de hacer una enfermería con una infraestructura adecuada, moderna, dando cumplimiento a la normativa, con mejor calidad asistencial, tanto para que los funcionarios desempeñen la tarea como para que los usuarios reciban la atención. Entonces ahí va a ir destinada esta donación de APROTUR y de la paella de Piriápolis. Bien. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? La parte estructural de las policlínicas, sobre todo lo que es el Centro de Salud Vigía, el lugar que hemos visitado bastante, y es una de las carencias, una de las quejas también de los usuarios, la necesidad de tener un lugar destinado para enfermería. Bien, el lugar de atención de la gente es un lugar digno, el lugar donde te atiendan, donde recibas los servicios de salud, y digno donde los trabajadores realicen la actividad. Hoy el Centro de Salud Vigía tiene riesgo de derrumbe de los pretiles de los techos por la invasión de los árboles, los pinos en los techos. Eso está actualmente en una licitación abierta, se está en periodo de llamado y de adjudicación, porque hay que hacer todos los techos y los pretiles a nuevo. Eso está trabajando y es una prioridad de la región, y en eso estamos trabajando. También tenemos que realojar la policlínica de Kennedy, que es prioritario. Desde 2018 el Ministerio de Trabajo tiene un procedimiento contra ACE porque las condiciones no son las adecuadas, y estamos esperando que con el realojo del barrio, el realojo de la policlínica. Pero sin duda que Vigía requiere el cambio de esta planta física, mejorar. Hoy tenemos sala de espera, que los usuarios esperaban a la intemperie, o sea que el doctor Schussman viene haciendo una tarea muy importante ahí, y sin duda el doctor Villagrán acá en Piriápolis está trabajando en la adecuación, y también pensando y proyectando el crecimiento de una planta física de edilicia que quedó chica. ¿Son 300 y pico de mil pesos? ¿Se va a dividir en formas iguales o de acuerdo a las necesidades? APROTUR definió que fueran 70%, unos 200.000 pesos, 220 para Piriápolis, y un 30% para Vigía. Ese es el porcentaje. ¿Y con eso estarían completos, los gastos para realizar este tipo de reformas, o estarían necesitando más? Bueno, lo están evaluando las comisiones de apoyo locales. En el caso del grupo generador de acá, la idea es que sea el adecuado para la policlínica, y no sabemos si con ese dinero alcanza. Pero hay un trabajo comunitario, hay comisión que no habían, con comisiones de vecinos, comisión de apoyo local, que está trabajando en eso, eso se lo vamos a arrimar a APROTUR. En cuanto lo sepamos, te lo puedo contestar mejor. Están trabajando los directores en eso. Sacándolo de lo que es esta donación puntual de APROTUR y ampliando un poquito más a lo que tiene que ver con el resto de las policlínicas del departamento, sabemos que se ha hecho un trabajo importante en la de Balneario Buenos Aires, bueno, ni que hablar lo que creció la de la Capuera. ¿Cómo se encuentran trabajando? ¿Cuáles son los planes y los desafíos para este 2021? Bien, sin duda que nuestro punto de atención y de preocupación es el Hospital de Pan de Azúcar. También toda la red ha tenido falta de mantenimiento. Hoy la puerta de policlínica también está tapiada en el Hospital de Pan de Azúcar, con riesgo de derrumbe. Eso también, lo que es arquitectura de ACE intervino, trabajó, y estamos en lo que es la reparación de esa estructura, pero ediliciamente hay que mejorar lo que es la sala de internación, adecuarla a los tiempos modernos, con baños independientes, privados. Se está trabajando en la remodelación del Hospital de Pan de Azúcar.
para lo cual se necesitan recursos. Estamos con la donación de una ambulancia que en breve la vamos a recibir, y estamos con el cambio de flota, que es otra de las preocupaciones nuestras, el poder tener un sistema de transporte adecuado a las necesidades de los usuarios. Maldonado, Hospital de Maldonado, y tanto se ha hablado también el tema de la superpoblación. No es mi centro de atención, son los mismos usuarios, los mismos 77.000 usuarios que dependemos del Hospital de Maldonado, son los que se atienden en toda nuestra red de policlínicas. Sin duda que hay una conexión, una comunicación importante, hay medicación del centro hospitalario, del primer nivel, que tiene que llegar, todo lo que es la medicación del hospital, tiene que llegar a nuestras policlínicas, a la periferia, y los usuarios tienen que recibir la medicación ahí. Entonces estamos trabajando en coordinación en lo que es la medicación, lo que es los estudios, los análisis. Eso es una continua coordinación entre hospital y RAP que lo venimos desarrollando. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, saludos a Marcelo, y quedamos a las órdenes y el desafío de poder seguir hablando de otros temas de actualidad. Seguramente que sí. Marce, la invitación quedó hecha para el doctor Marcelo Cabrera. Él está en unos días nada más integrándose a un nuevo desafío, un nuevo equipo de trabajo. Presidencia del Consejo Nacional de Resucitación de Uruguay. Ahí está, así que seguramente estaremos charlando, pues es un tema muy importante ya para los próximos días, que nos pueda acompañar en el estudio para charlar largo y tendido de estos temas. Marce, volvemos contigo en un ratito. Muy bien, muchísimas gracias Laura, gracias al doctor. Bueno, un tema bien interesante, como decíamos, todo lo vinculado a la salud es bien importante. Seguramente en alguna oportunidad podamos invitarlo al estudio para charlar más en profundidad. Muchas gracias a los compañeros del móvil. Volvemos al piso, recibimos en el espacio de salud al doctor Juan Manuel Sanguinetti, médico cirujano. Doctor, bienvenido una vez más. Marcelo, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y nos acompaña la doctora Alejandra Grassi. Doctora Alejandra Grassi. Está por Zoom. Médica, doctora, internista y amiga. Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, con mucho gusto. La doctora Grassi es médico internista y el tema que planteábamos hoy era enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lupus. Ese es el tema. Yo va a ser una introducción. No voy a ser tan atrevido de hablar de lupus como cirujano, que nosotros sabemos muy poco de esta, que es una enfermedad autoinmune, y tenemos a la doctora Grassi, que es médica internista y nuestra referente para todos estos temas. Así que te agradezco, Alejandra, que estés. Pero yo iba a hacer una introducción de divulgación para la población general de qué es el médico internista, ¿no? Acá tenemos a una doctora que es médica internista, y a veces la población general, los pacientes, se confunden, no saben qué es la medicina interna, no saben, piensan que es lo mismo que la medicina general, no saben cuándo consultar a un médico internista. Entonces estuve revisando, Alejandra me corregirá, la medicina interna es una especialidad, no es medicina general. El internista se formó en Uruguay por lo menos con un posgrado de 4 años, luego de ser médico general, para formarse en esta especialidad. Es una especialidad que tiene más de 100 años. Nació cuando se empezó a institucionalizar la medicina, o sea, se empezaron a formar hospitales, sanatorios, se empezaron a internar los pacientes, y se habla que por el 1880 en Alemania comenzó como especialidad y se abrió de lo que antes era la medicina y la cirugía, que había surgido ya. Estaba la pediatría, que trataban a los niños, y la ginecología y obstetricia, que había salido de la cirugía y era compartido por los cirujanos. Nace a finales del 2800 la medicina interna. Se dice que nace en Europa, inicialmente en Alemania, como la medicina de los pacientes adultos internados con patologías complejas. Es así que a los 2 o 3 años luego de 1880, que cuando se inicia, por lo menos en Alemania, esta enfermedad en forma formal, se hacen los primeros congresos, se presentan pacientes complejos, pacientes de manejo no quirúrgico, o sea, todos los pacientes que no habían que operarse, que no tenían que operarse, que no eran obstétricos, o sea, que no estaban embarazados ni eran niños, pero no tenían un diagnóstico fácil. Iniciaron como los médicos de los diagnósticos complejos. Hay una serial que es House, que la gente la ve mucho. Bueno, House es un médico internista, que hay un poco de fantasía porque parece que hace de todo. El médico internista maneja las patologías no quirúrgicas, hace diagnósticos complejos,
se encarga de enfermedades complejas que son las enfermedades autoinmunes, que es lo que vamos a hablar ahora. No es un médico general, si bien tiene funciones en los sanatorios, que es el médico que nuclea a todos los especialistas, es un médico fundamental, es el que tiene contacto con todos los especialistas y ve en forma global al paciente, pero no solo tiene esa actividad en los sanatorios y hospitales, sino que tiene una actividad en las policlínicas, hay policlínicas de medicina interna, que es para pacientes adultos con enfermedades crónicas, para hacer diagnósticos de enfermedades complejas, seguimiento y prevención. Y también hoy en día y en Uruguay se está estipulando que los internistas ayuden en la emergencia, sobre todo para pacientes complejos, y es el paciente de consulta del médico general. Es el que tenemos no solo de médico general, de los cirujanos. Por suerte hoy en día trabajamos en equipo, mano a mano con los internistas, los servicios de cirugía. Yo me formé en el Hospital Pasteur en Montevideo. Dentro del equipo de cirujanos teníamos médicos internistas que manejan toda la vasta patología médica, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, enfermedades renales, que a veces nos falta en formación a los especialistas, que nos centramos solo, por ejemplo, en el tubo digestivo, en el tórax, en el sistema nervioso central. Bueno, es una especialidad muy vasta, muy importante, que hoy en día es el centro de la medicina y nuclea al resto de los especialistas. Marcelo. Doctora Grassi, sí. Doctora Grassi, bueno, con esta introducción completa y académica que ha dado el doctor Sanguinetti, usted tiene muchas otras cosas para decirnos. No, la verdad que primero estoy agradecida por la invitación y con esta introducción que Juan hizo hacia mi persona, digo, la verdad que hacia los internistas en general, impecable. Y bueno, resumió con la serie House, que bueno, pido disculpas que no puedo estar presencial porque estoy una infidencia, estoy recién operada de una prótesis de cadera y ando con el bastón como House, pero no soy tan malhumorada como él. Pero bueno, pero sí, gracias por toda la definición, Juan. Las enfermedades autoinmunes, para ir entrando brevemente y hablar específicamente del lupus, es una de las patologías que tratamos los internistas y que obviamente también los reumatólogos, ¿no? Y específicamente también en nuestro sanatorio donde trabajamos junto a Juan, tenemos además tenemos una policlínica especializada en enfermedades autoinmunes. Específicamente el lupus, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Podríamos empezar a definir para entender un poquito más. Nuestro sistema inmunológico normalmente está diseñado para defendernos de agentes externos, virus y bacterias, para defendernos, para que no enfermarnos, ¿no? Pero de alguna manera las enfermedades autoinmunes es que de alguna manera no reconocen determinados tejidos de nuestros órganos como propios, entonces nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestras defensas nos atacan a nosotros mismos. Por lo tanto, esta enfermedad, las manifestaciones van a ser de una actividad de inflamación de todos los tejidos, de todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Porque es decir, de alguna manera desconoce el organismo y empieza a manifestar sintomatología y signos que se ven. Como dijimos entonces, el lupus es una enfermedad autoinmune que es sistémica, o sea que es de todo el organismo, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la tiroides, que es una enfermedad autoinmune órgano específica, o sea, solamente del órgano de la tiroides, y el lupus es de todos los órganos, o sea, afecta varios órganos. Que tiene una evolución crónica, o sea que es una enfermedad que va a evolucionar en lo que nosotros llamamos empujes y remisiones, ¿no? Y como tal puede afectar, como dijimos, todos los órganos. Puede manifestarse en la piel, en las articulaciones, a nivel del pulmón, a nivel del corazón, a nivel del aparato digestivo, a nivel de la sangre, con afectación pueden bajar los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Pueden haber elementos de como una mayor predisposición a tener eventos de trombosis, y también a nivel renal y a nivel del sistema nervioso central, con manifestaciones desde convulsiones hasta manifestaciones hasta
psiquiátricas, ¿no? O sea, neuropsiquiátricas. O sea, es una enfermedad muy compleja en la cual para hacer diagnóstico hay que pensarla, ¿no? Y obviamente, digo, para hacer diagnóstico de ella existen lo que nosotros llamamos criterios clasificatorios, no solo que vamos a unir esa sintomatología física, sino también que luego vamos a solicitar una serie de exámenes complementarios para confirmar o descartar el diagnóstico de lupus, ¿no? Si me quieren interrumpir para hacerme alguna consulta, digo, estoy está bien, sin doctora, problema. Una de las cosas que quiero aclarar es que a pesar de que ya hace un tiempo que existe el lupus, igual todavía no se sabe bien por qué es esta enfermedad. Es decir, pero sí se plantean que hay determinados factores, ¿no? Factores predisponentes, por ejemplo, el factor genético. Se sabe que, por ejemplo, hay familias de mamá lúpica, abuela lúpica e hija lúpica. ¿Por qué hablo en femenino, no? Porque acá también hay un factor predisponente que es el factor hormonal. Es mucho más frecuente en la mujer. En determinadas series hay escrita, es decir, hay una relación de 9-1, o sea, en cada 9 mujeres hay un hombre con lupus. Y bueno, eso también parece que estaría vinculado a la actividad estrogénica, ¿no? A las hormonas. También hay factores ambientales, por ejemplo, infecciosos. Se piensa que a veces alguna infección viral gatilla o predispone a que aparezca esta enfermedad. Estamos hablando de generalidades, no quiero que quede el concepto de que, bueno, tuve una infección a citomegalovirus, que es una infección muy frecuente, y me va a venir un lupus, ¿no? Convengamos que esto estamos hablando de factores predisponentes que se dan en determinadas personas con determinada genética y con determinados factores ambientales. Y otra cosa que también es muy importante son el factor desencadenante de esta enfermedad, sobre todo el estrés. No solo para que empiece la enfermedad, sino como habíamos dicho al inicio, que como dijimos que es una enfermedad de curso crónico, que está dada por empujes y remisiones, o sea, empuja y a su vez después remite la sintomatología, muchas veces el estrés, estamos hablando del estrés vinculado a situaciones vitales estresantes, como puede ser un divorcio, el fallecimiento de alguien, una pérdida laboral, cualquiera de ellas puede hacer de que a mí me aparezca lupus o que teniendo lupus me pueda venir un empuje, ¿ok? Como diría un profesor, hace unos años el último congreso antes de la pandemia de reumatología que hubo en Uruguay, internacional, fue acá puedo decir el nombre porque del hotel, porque ya el ex Conrad, vino un español que habló de lupus y hablaba, por ejemplo, de lupitos y lupones, ¿no? ¿Por qué hablamos así? Podríamos decir eso. Es decir, el lupus, como dijimos, que da una manifestación generalizada, desde la manifestación en la piel, como se llama el eritema en alas de mariposa, a nivel articular con inflamación de las articulaciones, también da afectaciones en órganos en forma más severa, como puede ser a nivel renal, que puede evolucionar si nosotros no prevenimos a la enfermedad renal crónica y a la sustitución de la función renal, como la diálisis, y obviamente en patología pulmonar, como la hemorragia alveolar, como también se puede dar a nivel neurológico con convulsiones, o sea, eso vendría a ser lo que le llamamos el lupón, ¿no? Criollamente hablando. Es decir, es muy importante que, es decir, no todo el mundo tiene determinado el lupus grave, ¿no? Por suerte no hay lupus tan grave. En general, la gran mayoría de lupus son lupus un poco más leves, ¿no? Doctora. Entonces, como dijimos, sí, diga. Yo le iba a hacer dos preguntas. Una, por un lado, ¿cuáles eran los factores desencadenantes? Usted mencionó el estrés como un factor fundamental. Y lo otro que lo leímos allí al pasar, que el lupus no tiene cura. No, es una enfermedad crónica, como cualquier otra enfermedad crónica, pero lo bueno que tiene es que como todo, como dijimos, el hacer un buen diagnóstico, por eso dijimos, hay que pensarlo, tenemos la ventaja de que haces una muy buena historia clínica, tenés que hacer un muy buen examen físico y posteriormente vas a solicitar
una serie de exámenes complementarios que son sobre todo los anticuerpos que pedís, sobre todo el anticuerpo antinuclear, el anticuerpo anti-DNA, o sea, hay una serie de anticuerpos que tú pides para complementar y llegar al diagnóstico y así ahí tener los criterios clasificatorios para tú poder hacer el diagnóstico de lupus. Entonces, lo bueno que tiene es que, sobre todo como lo manejamos mucho los internistas y tenemos policlínicas especializadas, como decía Juan, y sobre todo una policlínica de autoinmunes, vos tenés un muy buen vínculo con esos pacientes, con esas pacientes, a tal punto de que ellas saben muy bien cuando están en empuje, ¿no? Y tú le enseñás también. Entonces tenemos una muy buena relación médico-paciente que ellas mismas, por ejemplo, ahora voy a hablar rapidito del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando están en empuje, ellas mismas saben que cuando estás en empuje vos tenés que hacer un tratamiento a veces de pulsos cortos con corticoides como la prednisona, ¿no? Y ellas mismas saben que tienen que subir la dosis unos días a unos miligramos y rápidamente la bajan, ¿no? Saben enseguida que, por ejemplo, les decimos o tratamos, porque es difícil manejar el estrés, pero otras causas desencadenantes a veces son las infecciones, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que se cuiden. Otra cosa que también puede desencadenar, como dijimos, es ellos, y acá vamos ya entrando al tema del tratamiento, es no solo el tratamiento son fármacos, sino todo lo que es vinculado a lo higiénico y dietético, ¿no? Lo higiénico estamos hablando a la exposición solar. Sabemos que el lupus, en la fotosensibilidad, la exposición solar, esto puede desencadenar un empuje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, tienen que evitar la exposición solar, utilizar factores protectores, ¿no? Protectores solares, tienen que utilizar, por ejemplo, en el verano, gorros, o si no, esos trajes que tienen puñitos, ¿no? O sea, todo eso para evitar un empuje. ¿Qué pasa también con los pacientes con lupus, ¿no? Tienen una mayor predisposición a tener patología cardiovascular de tipo ateromatosa, o sea, aterosclerótica, como el que es hipertenso, como que es diabético. Por lo tanto, también, si coincide que tú tienes un lupus y además asocias una de esas enfermedades, tienes que tratar de cuidar esos factores, ¿no? Entonces, obviamente, una buena dieta, pobre en grasas, ¿no? Para no tener un colesterol elevado, controlar la hipertensión arterial, controlar las glicemias, ¿no? Sobre todo cuando utilizas corticoides, que también el corticoide tiene una tendencia a aumentar los valores de glicemia, también tener una actividad física programada, es decir, bueno, y además la utilización después de fármacos, como por ejemplo la vitamina D. La vitamina D, que no es una vitamina, es una hormona que es inmunomoduladora. Y es fundamental el uso de la vitamina D en esta enfermedad y en casi todas las enfermedades autoinmunes. Y también la utilización de una de los fármacos que más utilizamos fuera del empuje es la hidroxicloroquina, que es un fármaco que se utiliza habitualmente en el paludismo, en la malaria, pero que se ha visto que tiene una acción antiinflamatoria muy potente. Así doctora, que bueno, más o menos la idea... Sí, está muy bien, muy completo el panorama. Lamentablemente tenemos que ir redondeando y el doctor Sanguinetti quería hacer algún apunte más. Bueno, felicitar a Alejandra por todos estos datos para la población general, que son fundamentales, porque uno busca lo que sabe y sabe lo que lee. O sea que si uno no lee estos temas y no está enterado, es imposible que lo vaya a buscar. Los médicos que los buscan son los médicos internistas. A los médicos generales o a otros especialistas se nos pueden escapar estas enfermedades, las podemos tener enfrente y no darnos cuenta de que este paciente tiene lupus, enfermedad celíaca o alguna otra enfermedad autoinmune, que es cuando nuestro propio sistema inmune ataca a nuestro cuerpo. Son enfermedades raras, poco frecuentes y más frecuentes en mujeres, como dijo Alejandra. Por eso es fundamental en los pacientes adultos con diagnósticos complejos siempre hacer la consulta con los médicos internistas, como es Alejandra, a quien le agradezco todos estos aportes. Sin duda. Doctora Alejandra, gracias. Buenísimo. La verdad que ha sido un honor para nuestro programa contar con su testimonio, con su conocimiento, con su presencia virtual. Además de agradecerle, le deseamos una pronta recuperación.
Bueno, gracias. Y estoy a las órdenes, cuando quieran, estoy enteramente a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. El gusto ha sido mío. Muy valioso, Que pasen muchísimas bien. gracias. Chao, chao. Que le vaya muy bien, hasta pronto. Bueno, doctor, una vez más, gracias por traernos en este espacio el conocimiento y la cuestión entendible, ¿no? Que se puede digerir para cualquier de nuestros televidentes. La idea es hacer esto que es sumamente complejo, ya escucharon a la doctora Grassi, hacerlo en forma sencilla. Lupus es una enfermedad que es nuestro cuerpo atacando a nuestro cuerpo. Hay varias enfermedades autoinmunes, ¿tá? Que son crónicas, no se curan. Cada vez conocemos más. Antes la enfermedad celíaca nadie sabía lo que era y hoy sabemos que 1 cada 100 personas tiene enfermedad celíaca. Pero para hacer diagnóstico de esto precisamos de colegas como la doctora Grassi, como internistas que hay muy buenos acá en Maldonado. Y bueno, la consulta es necesaria, no solo con el médico general, que en general también se apoyan en este tipo de especialistas para esto. Y no todo es lupus, como dice House en su programa. House, como la doctora dijo, yo no soy tan malhumorada. Sí. House tiene un humor espantoso. Pero no crean todo lo que ven en la televisión. Lo que ven el doctor House o lo que ven... Mirá, todavía está la doctora así. Lo que ven con el doctor House o lo que ven en esas series policíacas que encuentran todo y las pistas son bárbaras y los ADN y los análisis están en 15 minutos, no es así. La realidad es absolutamente distinta y muchas veces mucho más cruel. Así que por eso tenemos a estos profesionales que realmente con el metro y la plomada, como se dice vulgarmente, nos explican y hacen docencia respecto a estas cuestiones de la medicina. Gracias nuevamente a la doctora que nos está escuchando, doctor Sanguinetti, gracias por el aporte de cada semana. Muchas gracias. Señores, rápidamente hacemos la pausa, 12:10, ya volvemos.